Buenos, buenos días, chicos y chicas de grado octavo. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es importante, que usted lo debe tener claro para su proceso literario. Y pues consta de lo siguiente. Entonces vamos a hablar del género narrativo o épico, que se le conoce también. Tenemos que tener claro que hay tres tipos de géneros, pero el más importante que, digámoslo así, usted necesita reconocer las características es el género pues narrativo o épico. Entonces para que vayamos tomando apuntes, ¿listo? Entonces dice así. Se caracteriza por contar una historia real o fantástica plasmando un pensamiento propio de un autor para ser reconocido por su contenido. Es importante que identifiquemos que siempre el autor nos va a narrar una historia con un pensamiento. Ese pensamiento, ya sea real o fantástico, es el que me va a dejar a mí como lector esa hipótesis de lectura o esa interpretación. Cuando yo interpreto, puedo ir evidenciando pues de qué me están hablando. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta esto porque es importante. Entonces vamos a iniciar primero con el contexto. El autor siempre va a evidenciar el contexto. ¿Listo? Profe, ¿qué es contexto? Acordémonos que el contexto es la sociedad o un lugar determinado de esa sociedad. ¿Listo? Cuando yo ya tengo claro el contexto, ese autor lo que va a hacer es agregar lo siguiente. ¿Qué va a agregar? Va a agregar el tema. Ese tema tiene que el autor plantearlo muy bien. ¿Y cómo lo va a desarrollar? En las palabras que va a utilizar el autor, y esas palabras las va a configurar dentro del texto. ¿Listo? Y esas palabras pueden expresar sentimientos, emociones, entre otras. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Cuando ya el contexto, el tema y las palabras están definidas, yo entro a hacer el proceso siguiente. ¿Que cuál sería el proceso siguiente? Pues fácil. ¿Hablar de qué? De que hay un personaje principal o un personaje secundario. Entonces está el principal o el secundario, ¿cierto? Ya cuando identifico que hay unos personajes y esos personajes son los que me van a contar la historia, tiene que ese autor ponerse rápidamente a pensar en lo otro, que es que el tiempo. Y el tiempo lo que hace es recurrir a meses, días, años, ciclos, horas, segundos, estaciones del año, tenganlo siempre presente, ¿listo? Y el espacio es donde yo desarrollo eso. Entonces, en una finca, en una casa, en una plaza, en una ciudad, ¿listo? Cuando yo ya tengo claro esto, yo ya identifico que el autor tuvo un proceso histórico, ¿cierto? Porque inició desde el tema, el contexto, las palabras, los personajes, el tiempo y el espacio. Y uno dice, el autor se tomó el tiempo de contar esa historia, ¿cierto? Pero yo le voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos que el autor Freddy plantea que está volando y se encuentra con sus amigos unicornios. ¿Eso es real o eso es fantástico? Fantástico. Fantástico, ¿cierto? Listo, muy bien. Fantástico. Listo. Bien, bien. Pero si yo digo, en la ciudad de Bogotá había un señor que tenía un pie y el otro era una prótesis, y este señor todos los días salía a trabajar para comer, ¿eso es más que? Más real, ¿cierto? Más vivencial, porque lo vivencial es lo que siempre nos expresan los autores, pues que tenemos como tal.
¿Listo? Entonces, con base en esto, recuérdenme siempre, chicos, siempre, recuérdenlo siempre, que estas características hacen parte del género narrativo. Sí, ¿Listo? señor. ¿Quién volvió a modificar la pantalla? Con eso. ¡Oh, Dios! No, Dios, no. Ahí dice que la modificó fue Luis Espérame. Juan David. Acá dice Luis Oigan, David, no quite puede ser eso. verdad. Sí, Ya, sí, no van a sí. pelear, ya, calmaditos. Agarrémonos. Mi pantalla se quedó cargando, ya no los veo, solo los escucho. Tranquilos, ya. Uy, pochis. Pochis. Ya yo me metí ahí. ¿Creen que me acuerdo cómo le dice ahorita para quitar? Sí. Ay. Ajustar a la ventana. Yo sigo con el profe. No, es que me hace perder. Usted tiene que cambiar de cámara el profesor Freddy. Gracias, qué pena, no sabía. Un participante puede compartir a la vez. No. Este Pachi sí. ¿Qué hice? Voy a cerrar la cadena. ¡No! ¿Tendremos que compartir la pantalla? Sí. Rápido, Pacheco. Espérenme que ya creo que es acá. Solo el anfitrión. Listo, ya. Por fin, de verdad. Uf. Uy, me hizo perder 5 minutos de la clase. Bueno, rápido, toca seguir. Bueno, con base en esto, tengamos en cuenta que siempre el autor lo que hace es evidenciar estas características dentro de las obras que estamos leyendo o vamos a leer. Llámese o tengan las características que cada uno tenga. Para continuar, vamos a seguir con lo siguiente. Entonces les tengo que contar lo siguiente. ¿Se ve más o menos ahí? Un poquito más para allá, profe. Para la derecha. Ahí. Ahí. Listo. Las características principales que tienen, es que estoy desde el de mesa, las características principales que tienen son las siguientes. Espérame, corro un poquito hacia atrás. Ya, ahí. Y tiene el eco. Listo. Las características principales que se tienen son las siguientes. Siempre las van a tener los ejemplos de este tipo de texto. Inicio. Es el inicio, el desarrollo y el final. El final. Siempre apuntándole al tema. Recordemos que el tema siempre va a ser general. Siempre el autor plantea ese tema. ¿Y cómo lo va a evidenciar en los ejemplos de este tipo de textos? Es el siguiente. El inicio nos va a contar, había una vez, érase una vez, desde hace mucho tiempo. ¿Listo? Ténganlo siempre presente. Señor. Luego vamos a ir al desarrollo. Ese desarrollo es en párrafos. Acuérdense que siempre hay párrafos. Y nos va a contar esa historia de los personajes o el personaje principal con el tiempo y el espacio. Siempre se va a ir evidenciando. ¿Cómo ocurrió? Dime. Como un problema que ocurrió ahí Sí, en la historia. Nos va a contar cómo ese problema, cómo lo va a solucionar, cómo va ese proceso a desarrollarse. ¿Listo? Muy bien. Y luego llegamos al final, que es la conclusión. Esa conclusión o nos va a dejar algo positivo o nos va a dejar algo negativo frente a todo lo que se evidenció. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? ¿Claro? Sí, señor. Profe, y los cuentos que dejan un final intermedio que ni es bueno ni es malo. Vamos a eso. ¿Listo? Entonces vamos para acá. Cuando yo les diga a ustedes cuáles son los ejemplos claves del género narrativo o épico, ustedes tienen que tener presente estos 4. ¿Sí los alcanzan a ver? Ahí. Cuento, mito, leyenda y fábula. ¿Listo? Ténganlos presentes. El cuento, así como decía Lindsay, voy a decirles lo siguiente. El cuento, hay muchos estilos de cuento. Está el cuento, el microcuento y el macrocuento. Cada uno de estos tiene unas características principales. Pero cuando yo hablo del cuento, siempre me va a contar una historia que puede ser real o fantástica. Cumple con inicio, desarrollo y final. Tiene los personajes, tiene el tiempo y el espacio. Siempre me va a contar una historia. Y lo que tú me decías, Lindsay, mi amor, hay cuentos que por lo general no nos van a dejar como tal una enseñanza, pero sí nos dejan una vivencia de algo que pasa. Siempre algo que tú leas te va a dejar una vivencia. ¿Listo, Lindsay? Listo, profe. ¿Listo?
Vamos a hablar también de los mitos. ¿Qué pasa con el mito? El mito tiene dos connotaciones, perdón. Es el mito cosmogónico y el mito cosmológico. El mito cosmogónico lo que hace es contarnos algo de la naturaleza. Algo de la naturaleza, ¿listo? Algo de la naturaleza. Y el mito cosmológico nos va a hablar sobre el origen del mundo. Siempre nos va a hablar sobre el origen del mundo. Siempre contando una historia sobre lo que sucede. Ejemplo, el mito cosmogónico nos va a hablar sobre la naturaleza, sobre sobre la naturaleza, sobre el origen de la creación, ¿listo? Y el cosmológico nos va a hablar sobre la muerte, la belleza, los diferentes dioses mitológicos que se crearon en la filosofía, ¿se acuerdan? El dios sol, el dios luna, ¿sí se acuerdan? ¿Listo? Profe, Sí, profe. en ese caso la vorágine, ¿qué sería? Un mito, un Espérame porque cuento, todavía no hemos terminado, ya vamos para allá. Cuando hablamos de la leyenda es algo histórico. La leyenda es algo histórico que utiliza fantasía y por ende nos cuenta algo que pasa. Pero podemos decir que el Moán, el hombre caimán, la pata sola, son leyendas. ¿Por qué? Porque no son propias de las personas y pues esas características pues ninguna persona la tiene. Todas las personas somos, pues digámoslo así, en su capacidad muy normalitos, cumplimos con nuestro cuerpo muy bien. Y luego llegamos a la fábula. Y la fábula explica lo que son los sucesos como con enseñanzas, para dejarlo siempre claro que es con los animales. Siempre buscan es dar una enseñanza de la vida. Porque una enseñanza de la vida, porque pues la vida es algo que es importante para eso. ¿Listo? Y con base en eso, para que me recuerden siempre, ¿listo? Para poder entrar ahí con el libro La Vorágine. Recordarles que esto, todas las obras lo tienen, pero pues unas características van más en unas que otras. Usted tiene que tener claro que como lector y como persona educada tiene que tener claro las características de este lado, que son el contexto, el tema, las palabras, los personajes y el tiempo y el espacio, porque todo es una cadena. ¿Listo? Cuando hablamos ya de la vorágine que me Es está, una novela. que me estás diciendo, exactamente, es una novela. Y esa novela cumple con unas características propias. ¿De qué? ¿De qué cumple esas características propias esa vorágine? Cumple las ¿Que habla sobre la violencia? habla sobre... Tener inicio, desarrollo y final. Exacto. Tiene las mismas características del género narrativo y por ende hace parte de este género narrativo. Y aparte de eso, nos está contando una historia, y esa historia es de Colombia, que sucede en un tiempo determinado y en un espacio. ¿Dónde sucede siempre? A ver, vamos a mirar aquí. Está comenzando, está contando el viaje del el protagonista y su protagonista, que sería Alicia, que está contando de cómo ellos dos eran amantes y están buscando un lugar donde poder pues estar viviendo ellos dos sin las reglas y la opresión de su familia. Muy bien. Así que se quieren ir para ay, se me acaba de olvidar el nombre del lugar, pero bueno, se quieren ir lejos y en el camino se encuentran varios obstáculos. Y hasta ahorita en el segundo capítulo están explicando que ellos están en una finca donde los acogió Don Rafa. Bueno, con base en lo que están hablando ustedes, entonces muy claro. En este primer capítulo de La Vorágine lo que nos está contando es ese proceso que va a ir llevando a desarrollar el problema, que así como decía Juan Pablo. Entonces, en los otros capítulos vamos a identificar cuál es el problema central que nos está planteando el autor y cómo va a ser ese desarrollo, si va a ser positivo o negativo para ese tipo de sociedad. ¿Listo? Entonces, con base en eso, recuérdenlo siempre, chiquillos y chiquillas. Tiempo y espacio, personajes, las palabras son vitales dentro de las obras. Las palabras generan mucho, reconocer en qué tiempo se escriben, en qué pueblo se puede identificar, porque ustedes saben que nuestro discurso es propicio para identificar algún tipo de palabras. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna duda, inquietud, sugerencia? Sí, yo, profe. Dime. ¿Algunas leyendas han sido verdad?
No, por lo ¿Ya no general, la leyenda, por ejemplo, sí, la leyenda del Dorado dicen que es, pues es propicia, la leyenda del Dorado. ¿Listo? Entonces sí hay algunas que hay que entrar a revisar y evaluarlas. ¿Listo? Ah, listo, gracias, profe. Bueno, el salto del Tequendama también es una leyenda, ¿listo? Entonces para tenerla presente. Bueno, mis bebés, les tengo que comentar dos cosas positivas y una negativa. No sé, de pronto ustedes se van a poner tristes, pero pues es lo siguiente. Entonces vamos a iniciar con lo primero. Lo primero es que después de que termine esta actividad, usted tiene el tiempo para desarrollar la actividad. Está muy básica, es solamente recortar cositas que tenemos. Y pues lo que hacemos es subirla. Les voy a recomendar que porfa tratemos de subir las actividades por plataforma, porque nos queda muy fácil por ese medio calificar. Listo. Yo la subo por la plataforma. Listo, dale. Entonces les voy a contar algo antes de que se acabe pues el tiempo, porque ya se nos va a acabar. Lo primero es que hicimos un reajuste en su horario, y por ende ustedes van a tener la siguiente carga académica los lunes y los jueves. Escuchen muy bien, lunes y jueves. ¿Cuál es? El día lunes teníamos español, plan lector, biología y química. Entonces vamos a continuar con español de 8 a 10. En el espacio de plan lector va a subir la profesora Marilyn a cubrir ese espacio. ¿Por qué la profe Marilyn? Porque la profe necesita también hacer videollamadas, videoconferencias con ustedes. Entonces el tiempo de biología ahora es de 10:30 a 12:30 para que estén atentos. Y química de 1 a 3, ¿listo? Para los días lunes y jueves que pues tenemos el mismo horario, ¿listo? Para que lo tengan presente. ¿Y cómo vamos a manejar plan lector? Porque yo sé que ustedes ya me van a decir eso. Plan lector lo vamos a manejar con una videoconferencia. Yo les voy a indicar cuándo. Pero vamos a hacer ya como tal el segundo capítulo, hablando, dialogando sobre el segundo capítulo, ¿listo? Entre todos para que sea mejor y más fácil. Exacto, entre todos y todos vamos a opinar sobre diferentes cosas. Yo hago preguntas generales y cada uno empieza a participar, ¿listo? Sí, señor. Bueno, mis chiquillos y mis chiquillas, los quiero mucho, me hacen muchísima falta, espero pronto volverlos a ver. Y pues de antemano decirles que Dios me los bendiga, que por favor se cuiden. Y pues vamos a darle ya finalización a la clase. Espero que les haya quedado claro. Pórtense bien. Exacto. Yo sabía que nos estaba diciendo. Cualquier cosita al interno me escriben y yo les ayudo con el tema, ¿listo? Hasta la próxima. ¿Listo? Baby. Entonces, juiciosos. Chao, Sechis. Chao, Dios me los bendiga. Profe. Todos que duerman. Profe, chao. Que trabajen. Chao. Ay, profe.